Ay, espera. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. Hola Hernán. Hola a todos. Hola. María Florencia. Bueno, estamos nuevamente en este espacio del Foro Psicología Jurídica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Buenas tardes. Les pido por favor que apaguen los micrófonos para evitar ruidos y sonidos inapropiados. Hoy contamos con la presencia siempre colaboradora y enriquecedora de Julieta Cortina, que junto con Laura Fassi, Fernanda Göringer, perdón si no lo pronuncio bien, Liliana Manfroni y Silvana Montoro, nos van a comentar acerca de la presentación de un libro que realizaron, El sí mismo, pasado, presente y futuro, tomándolo como una herramienta más para la evaluación, para la práctica pericial psicológica. Julieta, ¿querés Acá estoy. Bueno, presentarte, arrancamos. conducir el grupo? Yo te cedo la conducción del equipo que han trabajado en este libro. Bueno, ¿Deben ser gracias. todos del estudio Pericial Cabildo? Somos colegas, ¿O es un de mix? alguna manera, sí. Es un mix, realizamos todas tareas independientes, algunas en forma conjunta con el estudio y otras se trabajan de forma independiente, por fuera de lo que es el estudio, ¿no? Julieta tiene un espacio, que es el espacio Pericial Cabildo, donde da talleres de formación, supervisiones y todo ese tipo de actividades, y todos los demás también, como todos. Bueno, gracias, Carlos. Arrancamos, si les Dale. parece. Bueno, como todos los años, agradecerte a vos, Carlos, a vos, Ana María. Es el tercer año consecutivo que me invitan a exponer algo. Los 2 años anteriores fueron temas, algún tema puntual de interés. Creo que había sido un año el tema de las impugnaciones, otro año el tema del consultor técnico. Y este año, cuando Carlos me propone, dije, bueno, ¿por qué no hablar de sí mismo? Y este libro estaba recién salidito del horno, y contar un poco de qué trata, y que tengan la posibilidad de quienes trabajaron en este proyecto conmigo, también poder contar, ¿no? Su experiencia, su mirada, y los aportes que han tenido en este material. Lo primero que a mí me gustaría decir es, ¿qué me llevó? Hablo por mí, después cada una de las colegas va a hablar por ellas. ¿Qué me llevó un poco a decir, bueno, hagamos un libro del sí mismo, ¿no? Del sí mismo, pasado, presente, futuro. Y tiene que ver con esto, con la práctica misma. Empezamos a ver en las supervisiones, en nuestra propia tarea, cantidades de evaluaciones donde aparecía esta técnica, o mejor dicho, este recurso, que después les contaré por qué. Y, por otro lado, ¿dónde encontramos un material para poder decir, bueno, cómo lo analizo, qué mirada tengo? O sea que la realidad misma fue la que nos llevó a decir, investiguemos sobre esto y volquemos todo lo que en estos años fuimos aprendiendo de los propios trabajos, de las propias evaluaciones y de las evaluaciones que nos acercaban los colegas. Con lo cual, ese fue el primer disparador, que después lo hice extensivo, y Liliana, Silvana, Laura y Fernanda también dijeron, bueno, vamos por esto, que era como una cosa también muy osada, decir, vamos a escribir de algo que nadie escribió, ¿cómo hacemos? ¿No? Y ahí es donde una de las cosas que empecé a investigar, dice, bueno, a ver, ¿esto es una técnica o no es una técnica? Y yendo a otra cosa que el diccionario mismo,
Y buscando definiciones, encontré la definición en la Real Academia Española de técnica. Y dice, conjunto de procedimiento o recurso que se usa en un arte o ciencia o actividad. Pero bueno, vamos a ver entonces recurso que nos dice la Real Academia Española. Y dice, ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. Y acá dijimos eureka, ¿no? ¿Qué es el sí mismo? No es otra cosa que un recurso, es aquello de los que nos valemos para satisfacer una necesidad. ¿Qué necesidad? Conocer al otro, conocer cómo se autopercibe ese sujeto en su devenir histórico de pasados, presentes y futuros. Y ahí es donde dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos con esto de la estandarización, la validación, la baremación? Porque no lo hay. Y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué libro vamos a hacer nosotros? No, nosotros vamos a hacer un libro donde contemos casos y donde contemos qué era lo que este recurso, que es lo que consideramos, a diferencia de una técnica, que es algo como más estructurado, más pautado, este recurso nos provee. Bueno, fuimos y venimos porque sabíamos que podía generar bastante controversia, escribir de algo que no está escrito, escribir de algo que no está validado, y bueno, pero nosotros no vamos a hacer una validación, nosotros vamos a ir hacia las casuísticas, hacia nuestras casuísticas, que cada una contaba con una cantidad de muchísimos, pero no quiero decir los números porque no me van a decir por qué no hiciste una validación, o un estudio, una estandarización, pero los protocolos recabados eran muchos. Ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué camino va a tomar este libro? Bueno, y confeccionamos un poco los capítulos, donde en un principio trabajamos todo lo que tiene que ver con la consigna, trabajamos esto que estoy diciendo del recurso, de qué es un recurso, de la diferencia entre un recurso y una técnica, que es que nos da más permisos. Ahí empecé a investigar autores, como por ejemplo Arnold Lazarus, el creador de la terapia multimodal, que una de las cosas que él elabora en su obra es esto de los recursos, y tiene una variedad impresionante de recursos, es decir, bueno, tenemos que tomar al sí mismo entonces como un recurso. Por supuesto, un recurso dentro de una batería, ¿no? Porque lo que nosotros dejamos de alguna manera sentado en este libro es, terminemos con la grieta de la psicometría versus lo cualitativo, y apostemos a integrar. Porque pareciera que en el último tiempo hay esta controversia de lo medible, lo objetivo. Sí, lo medible y lo objetivo está muy bien, pero también necesitamos recursos que, a diferencia de lo medible y lo objetivo, que van hacia lo convergente, hacia un resultado como único, tener recursos que nos abran el abanico. Y ahí es donde desarrollamos todo lo que tiene que ver con el pensamiento divergente, el pensamiento convergente, y que para el evaluador presente también un desafío de poner en juego sus marcos teóricos. Empezamos a investigar incluso de lo que es el tiempo para otras culturas, que es diferente la concepción del tiempo para Occidente que para Oriente. Es un libro que abre puertas y abre la posibilidad de que cada uno pueda desplegar sus marcos teóricos, siempre recalcando que es un instrumento más dentro de una batería, y que una batería tiene que tener de todo, y que la psicometría no invalida lo cualitativo ni viceversa, que tenemos que poder integrar. Bueno, un poco eso es mi introducción a esto, y la idea es que cada una de las autoras cuente un poco cuál fue su aporte, qué hizo en este libro, qué la motivó. Antes que nada, no quiero dejar de mencionar, que eso ya me estaba olvidando, quién fue el que prologó este libro, que para nosotros es una satisfacción y es un orgullo, porque es una persona muy reconocida dentro del ámbito psicodiagnóstico, que es el doctor Andrés Febraio, que hizo un prólogo realmente
minucioso, detallado, dedicado a cada una personalmente y al capítulo de cada una, y es un muy buen resumen del libro también. Bueno, ahora sí, me gustaría darle paso a una de las coautoras, que es Laura Fassi. Laura se desempeña como perito de oficio en la Justicia Nacional y en la provincia de Buenos Aires. Tiene formación en psicoanálisis, en formación en psicoanálisis y clínica de niñez y adolescencia. Y actualmente Laura está haciendo la especialización en el Colegio de Psicólogos de Psicodiagnóstico. Bueno, Laura, si nos querés contar un poco. Bueno, gracias Juli, gracias a todos por estar hoy acá. Bueno, les cuento que cuando Julieta hace la convocatoria y nos comenta el tema del libro que propone, del sí mismo, yo enseguida, creo que fui una de las primeras en levantar la mano y entusiasmarme, porque la verdad es que es un recurso, como dice Juli, que yo utilizo un montón en la batería diagnóstica en las pericias. Yo lo uso exclusivamente en forense, y siempre me fue de mucha riqueza y de mucha utilidad, y tal como dice Julieta, dentro de una batería. Obviamente nunca es ni algo completamente psicométrico, ni algo completamente proyectivo, sino que hay una mezcla donde uno va eligiendo, y el sí mismo siempre es un recurso al que yo caía constantemente, porque me daba mucha información, es de fácil aplicación, la verdad es que es un recurso muy amplio. Y después el grupo se conformó con Silvana y Liliana, quienes han sido profesoras mías las dos, y he aprendido mucho, y ahí más me entusiasmé. La verdad es que a Fernanda yo no la conocía, pero al conocer también su recorrido y lo que trabaja actualmente, bueno, nada, la verdad es que todo el grupo fluyó, nos motivamos, nos acompañamos en la virtualidad, en mi primer recorrido escribiendo algo académico, así que, y ahora cosechando lo que trae después el libro, como esta presentación y todo lo que va pasando después. Así que bueno, les cuento un poco mi capítulo. Lo que yo quiero transmitir es, retomo un poco lo que explicaba Julieta del recurso. El recurso lo que da es, nos da cierta libertad para tomarnos ciertas atribuciones en la búsqueda de mayor información. Entonces fue un poco lo que yo propongo, y espero que se haya podido transmitir en el capítulo. Propongo que en la búsqueda de mayor información y de mayor conocimiento de las personas que nosotros estamos evaluando, podamos tomar ciertas atribuciones. Y esto es lo que nos da la libertad de los recursos, a diferencia de las técnicas que están estandarizadas, de las que tienen cierta rigidez y no nos podemos mover. Entonces, yo lo que propongo en mi capítulo es, hago una modificación a la consigna, entonces le doy cierta obligatoriedad en la consigna del movimiento. Entonces, estimulo en la consigna la ejecución del movimiento en la ejecución del gráfico. Eso yo después trabajo 2 casos en mi capítulo, en donde se puede ver que, sobre todo en forense y sobre todo con la población con la que yo trabajo, a veces es difícil encontrar, cuando uno da la consigna básica, la que todos conocemos, es difícil encontrar algo más allá, cuando uno trabaja con poblaciones con poco nivel intelectual o pocos recursos. Entonces a veces la obligatoriedad del movimiento en la consigna obliga, valga la redundancia, a que el sujeto haga algo más. Entonces, cuanto más haga, más información vamos a tener nosotros para trabajar después con este recurso. Entonces yo trabajo 2 casos, y hay uno que a mí me parece muy interesante, porque en el mismo caso, en los diferentes tiempos, hay movimientos activos y movimientos pasivos. Entonces eso da cuenta de lo que a la persona le pasa en los diferentes tiempos, ¿no? Como el cambio emocional en los diferentes tiempos de ese mismo caso. Entonces hay un valor agregado, porque a lo mejor hay un movimiento pasivo, que a lo mejor si yo no le hubiera puesto esa obligatoriedad, hubiera hecho un gráfico sin nada agregado. Entonces al ponerle eso, para mí es
Yo igual hay algo que quiero aclarar, que yo no lo tomo siempre, cuando lo aplico este recurso, no lo tomo siempre con la consigna modificada, porque hay veces que hay gente que tiene muchos recursos o que tiene mucha capacidad, que no es necesario y que a veces está bueno la espontaneidad de lo que van a otorgar o no. Entonces, yo lo voy seleccionando, obviamente este recurso se toma luego de una entrevista y de ciertas otras cuestiones, entonces lo voy eligiendo. Pero me parece que está bueno y que mi capítulo lo que a mí más me importa es como invitar a explorar en los recursos, ¿no? Como Laura. a quitarse cierta... Perdón, sí. Laura, Sí. te quería preguntar algo, porque hay gente, hay alumnos, estudiantes que por ahí no conocen la técnica. Entonces, Okay. si podríamos decir la consigna Las dos y el consignas. material para introducirlos. Perfecto. Como... La consigna original del recurso, que está bien explicada en el libro, porque es la consigna y a qué refiere, es dibújese a usted mismo, o a vos mismo, depende del trato, en el pasado, en el presente y en el futuro. Esa es la consigna base, digamos, original del recurso. Lo que yo modifico o apelo a cierta modificación en mi capítulo es: dibújese a usted mismo en pasado, presente y futuro haciendo algo. Es como la modificación del dibujo de la familia con familia kinética, ¿no? Es como un poco habilitar un poco ese juego en la búsqueda de mayor conocimiento y de mayor exploración de lo que pueda el sujeto plasmar en la hoja. Y otra cosa que me Todo en la parece misma importante... hoja. Todo en la misma hoja. Sí, Sí. exacto. No. Eso, en realidad, yo le entrego una hoja y espero a la repregunta, ¿no? Porque eso también me parece que está bueno, que es de una riqueza para después, ¿no? Que la pregunta que venga después, me parece que es importante, sobre todo cuando hay movimiento en el gráfico, preguntar inmediatamente después del gráfico, hacer la pregunta, ¿no? Como indagar sobre eso y no presuponer, ¿no? Porque muchas veces lleva a caminos equivocados lo que yo puedo suponer de lo que el sujeto quiso plasmar. A veces tiene que ver con una dificultad para plasmar lo que quiso decir y no con realmente lo que quiso hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí lo que más me interesa, es como la apertura, ¿no? Como la flexibilidad y no la rigidez, apelando a que justamente es un recurso y que nos da esas ciertas libertades, siempre a conciencia y con conocimiento de qué es lo que queremos lograr. Bueno, Claro. eso es en principio lo Bueno, mío. gracias Laura. Bueno, ahora Bien, me gustaría pasar a María Fernanda Goringer. Ella es de Santa Fe, y bueno, también se desempeña en lo que es la clínica privada, tiene especialización en psicología cognitiva, y pertenece a la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación. No sé si lo dije todo bien, porque era muy largo. Fernanda, no te veo. Ahí está, yo te vi. Bueno, para que nos cuentes un poco, Fer, tu capítulo. Bueno, buenas noches, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, yo quería hablar un poquito de esto de cómo llego a yo desde Santa Fe formar parte de este libro. En primer lugar, cuando Julieta me convoca para escribir un artículo, yo estaba atravesando un momento de transición laboral, pero de grandes avances en mi carrera de psicóloga forense. Por lo tanto, este encuentro y esta presentación del libro para mí es una celebración y una coronación de todo un trabajo y esfuerzo en este área que me apasiona. Y bueno, y llegó a Julieta Cortina justamente por el sí mismo, porque cuando yo ingreso en el 2016 en lo que es la Policía de Investigaciones de Santa Fe,
bueno, son peritos que trabajan como auxiliares de los fiscales. Es aproximadamente en el 2019, donde la fiscal que es pionera acá en Santa Fe en la investigación de delitos contra la integridad sexual, que es la doctora Alejandra del Río, la nombro porque realmente es la que ha incorporado el tipo de evaluación de daño psíquico a víctimas adultas que han sido abusadas en su niñez. Pero también evaluamos a víctimas adultas que han estado en el contexto de una relación de violencia de género. Pero en este caso yo me aboqué a las causas en las que yo evalúo a víctimas adultas que han sido abusadas sexualmente en su niñez por daño psíquico. Esta fiscal me habilitó y me motivó para que, ella trabaja mucho en interdisciplina, para que yo me anime a empezar a hacer este tipo de evaluaciones. Por supuesto que debía formarme y asirme de un gran abanico de herramientas de evaluación psicológica, porque me pasaba muy parecido a lo que decía Laura, es que la población que evaluamos muchas veces no tiene muchos recursos simbólicos, y lo que tenía que ver con pruebas más estandarizadas o verbales, o por ejemplo, para citar uno, el MMPI, eran muy complejas para la población que evaluábamos. Bueno, entonces en una formación en forense en Rosario, escuché que una docente hablaba del sí mismo como una herramienta para evaluar daño psíquico. Por supuesto que para aplicarla debía formarme, por lo tanto empecé a investigar quién dictaba ese tipo de capacitación, hasta que llegó al estudio pericial Cabildo, y bueno, fue Julieta mi docente en este recurso proyectivo. Y a partir del 2020 hasta acá, todas las evaluaciones de daño psíquico aplico este recurso proyectivo. Para mí es muy importante haber colaborado en la elaboración de este libro, porque bueno, no hay nada escrito al respecto, porque se encaró desde distintas perspectivas, desde la clínica, desde el trabajo individual, familiar, la articulación con la técnica psicodiagnóstica del Roger, desde lo forense, de la psicología forense en los distintos fueros, y a su vez fue planteado con un lenguaje comprensible, que también lo pueden comprender estudiantes en psicología, pero incluso personas que no son del área de la psicología. Me ha pasado con compañeros de trabajo, todos abogados o trabajadores sociales en el área forense, que lo han leído y han tenido hermosas devoluciones. Y bueno, básicamente mi capítulo tiene que ver con esto, ¿no? Con plantear cuánto a mí me ha servido utilizar este recurso proyectivo para evaluar daño psíquico en estas víctimas adultas que han atravesado situaciones de victimización traumática en su infancia, y cómo esto arrasa con el psiquismo a tal punto como citando, ¿no?, a Eva Ghiberti, genera estragos en la mente y en las distintas áreas del despliegue vital del sujeto, inclusive en la línea cronológica de tiempo de su vida. Presento en este libro, en este artículo, perdón, una guía de indicadores que por supuesto no se encuentran en todos los casos, pero en la mayoría de los casos que he aplicado, me dan indicadores que me permiten pesquisar ese daño, un pasado con una gran herida emocional o con muchos indicadores disociativos, o un pasado
donde pueden evocar recuerdos positivos y les sirven para tener un mejor pronóstico, un presente en la mayoría de los casos desvalido, con baja autoestima, con alteraciones en su identidad y una pobre esperanza de futuro, con aislamiento o con una gran dependencia emocional. Todos indicadores en estos gráficos que se pueden, que espero que le pueda servir a otros colegas que trabajan en el área forense o les interesa esta especialidad. Y también presento 3 protocolos que para mí han sido muy significativos porque realmente permiten demostrar cómo es posible identificar esa huella traumática y poder aprenderlos nosotros dentro de nuestra evaluación psicodiagnóstica, que por supuesto, como dijeron mis compañeras, no podemos sacar conclusiones a través de indicadores aislados, sino que siempre es una integración con el resto de los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso de evaluación psicológica, y que nos permiten realizar conclusiones diagnósticas mucho más ricas. Finalmente, quería felicitar a mis compañeras. Para mí es un honor compartir con ellas este libro. Cada capítulo es un valioso aporte a nuestro saber. Refleja claramente el recorrido de la práctica de cada una, y también creo que algo que coordinábamos todas era asumir esta responsabilidad que tenemos como profesionales de divulgar todo lo que vamos aprendiendo en nuestra práctica, que es una responsabilidad ética que tenemos. Así que yo también les agradezco a ellas que nunca me hicieron sentir la distancia, sino al contrario, fueron un gran estímulo y me ayudaron a poder cumplir este gran objetivo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Fernanda. Realmente son todos los capítulos muy interesantes, todos, porque todos abordan casos, pero esto que decía Fernanda del pasado, el presente y el futuro, cómo se identifica la huella traumática y cómo se altera a veces la temporalidad, ¿no? Ese hilo vital se ve reflejado impresionantemente en el gráfico. Pasamos al capítulo de Liliana Manfroni. Liliana es especialista en familia, en pareja, con perspectiva de género, especialista en Roger, Escuela Argentina y Sistema Comprensivo. No voy a nombrar todas las capacitaciones de todas, estoy haciendo un resumen de cada una porque son todas mucho más que esto que estoy nombrando, y coautora del libro Los peritos psicólogos y las impugnaciones. Y Lili, contanos un poco tu participación, qué es lo que has aportado a esta obra. Tenés el mute. ¿Ahora? Ya está. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, como decía Fernanda, un gusto estar aquí. Bueno, voy a partir de lo personal. Creo que siempre que una propuesta tenga la posibilidad de generar aperturas en la forma habitual de teorizar, de reflexionar, de hacer práctica, a mí me parece que es un desafío que siempre vale la pena tomar, sobre todo para motivar a nuevos trabajos. Cuando Julieta nos convocó, nos propuso este trabajo, realmente fue muy estimulante y se dio, además, en un tiempo muy particular, el de la pandemia, ¿no? De lo que resultó también un capítulo dedicado al tema y las vicisitudes, ya cuando hacía más de 2 años del comienzo del tema sanitario. Sabemos que el proceso de escritura siempre lleva una tarea reflexiva, pero también, desde mi punto de vista, es una conversación, es un diálogo con todas las voces,
las de los autores de referencia con los que nos formamos, las teorías de las que nos nutrimos, y también con los propios colegas que son los destinatarios, ¿no? Que a su vez van a abrir seguramente nuevas perspectivas sobre este tema, lo cual es muy, muy halagador en un sentido, porque uno siente que siembra algo que va a continuar en el tiempo. Bueno, en cuanto al proceso de construcción, a mí me facilitó realmente una revisión sobre este recurso, sobre otros recursos que uso con frecuencia, y lo que fue es un trabajo ameno, novedoso, enriquecedor con todas mis colegas, sobre todo este intercambio, teniendo en cuenta que no había reunión física por el momento que estábamos pasando, lo cual lo hacía todavía más desafiante, si se quiere, ¿no? Más interesante, y no hubo ninguna pérdida de riqueza en los intercambios. Creo que lo que facilita finalmente es el crecimiento personal. Bueno, yo les voy a contar un poco con relación al capítulo, uno de los 2 capítulos que yo trabajo, que es sobre el área de familia en el ámbito pericial. El objetivo, ¿cuál fue aportar a este área? Trabajar con este gráfico implica ampliar recursos, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabemos que el área de familia es altamente compleja, sobre todo cuando se judicializan las cuestiones, y entonces necesitamos dar cuenta cada vez más de los escenarios complejos que se van presentando, tanto en la clínica como en lo forense. Estos cambios están indudablemente relacionados con todo lo que viene ocurriendo, no solo tecnológico, sino sociocultural fundamentalmente, que lo observamos por lo menos desde hace 20 años y en los últimos 10 ni hablar. Con el agregado, además, de las propias consecuencias que generó el periodo de pandemia, con un evento sanitario inédito de magnitud global entre 2020 y 2022, saliendo hacia 2023, ¿sí? ¿En qué sentidos? En los sentidos convivenciales, habitacionales, laborales, en todas las etapas de la vida. En niños y adolescentes, el asunto pandemia tuvo repercusiones muy significativas, tercera edad, por supuesto, pero también en aquellos en plena productividad con desafíos múltiples, ¿no? Teniendo simplemente la referencia que los chicos no concurrían a la escuela. Bueno, esto creo que a grandes rasgos es lo que plantea un poco cada uno de los capítulos. Igualmente voy a comentar algo en relación al capítulo de familia, porque ahí hay 2 casos que me parece interesante de alguna manera hacer un lineamiento. En principio, los temas del capítulo de familia tienen que ver con el contexto de aplicación, porque no es lo mismo el recurso sí mismo en el ámbito clínico que cuando estamos frente a un conflicto en vía judicial. Sobre algunas caracterizaciones sobre las familias de hoy, ¿qué entendemos hoy por familia? Los cambios que, como venía diciendo, se están instalando y se siguen instalando todo el tiempo, las funciones parentales y también fundamentos jurídicos de la filiación, porque precisamente hay uno de los casos que tiene que ver con este tema. En otra parte, yo hago una aproximación también al uso cromático del sí mismo, ¿no? Que es una alternativa que vale la pena considerar también en adultos. Eso se los dejo para que, bueno, cuando lo lean, vean a ustedes cómo les resulta el tema. A mí me resultó atractivo realmente, porque hay comparativos que se pueden establecer con otras técnicas que usan el color, ¿no? Y lo dejamos allí porque se abre un abanico. En cuanto a los casos, presento 2 casos, uno referido a una medida cautelar en relación a un hijo pequeño de una pareja, que obviamente ya está desvinculada, que realiza la mamá contra el papá, ¿sí? A los 2, obviamente, en forma individual, como se hacen estas evaluaciones, les fue administrado el sí mismo. ¿Y esto qué permitió? Permitió hacer comparativos acerca de la identidad y la temporalidad, 2 ejes esenciales en este recurso.
pero en el marco de un conflicto irresuelto en el plano vincular. O sea, ya no es solamente la historia de cada uno, sino la historia de la trama. Entonces, esto permite plantear preguntas. ¿Cómo se proyecta cada uno y se autopercibe en su línea de tiempo, ya en un plano individual? Pero luego, ¿qué lugar asigna el sujeto en su continuo vital a esta historia familiar que ya está en el pasado? Sin embargo, sigue activa a través del conflicto legal, ¿sí? Entonces es una especie de unión por otros medios. ¿Cómo modifica también su presente a cada uno de los progenitores? Y a nivel futuro, ¿qué fantasías de recuperación y resolución proyecta sobre esta situación que los compromete a ambos? Entonces, este comparativo nos lleva a observar y a descubrir tramas de sentidos, sistémicas, relacionales, porque si bien son producciones individuales, se dan en el marco de un litigio vincular en el tramo de una historia compartida. Entonces, es muy rico establecer este tipo de relaciones. En el segundo caso es un caso de filiación, una persona adulta de 45 años que no fue reconocido por su progenitor biológico, que ya había fallecido, y realiza un juicio para reclamar por los bienes y la herencia, y además por conseguir legalmente el apellido que el papá no le había otorgado. Acá el dato significativo en este material resultó que las producciones del resto de la evaluación fueron muy distintas al inesperado resultado en el sí mismo. Acá lo dejo planteado simplemente porque creo que hay que verlo en su contexto el tema y leer esa parte del artículo, porque es muy interesante cómo un tema de filiación puede darse, aún en el curso de la misma evaluación, de distintas maneras en un gráfico y en otros, ¿sí? Acá, obviamente, tenía que ver con lo simbólico y lo subjetivo para el reclamante. Entonces se genera un final que nos permite pensar en ese final que se dio y en otros posibles en un caso de filiación. Ya para ir... inesperado. ¿Cómo? Sí, un final el dato inesperado. inesperado. ¿No? Pasado, Así presente, futuro, inesperado. Inesperado, inesperado. Por eso me resultó atractivo el caso para comunicarlo. Bueno, y para... Ana María dice que sí con la cabeza porque ya tiene el libro. Bueno, ella ya pero lo sabe. No hay que spoilear. No vale contar. No hay que spoilear. Claro, pero Bueno. para los que no tienen acceso todavía al libro, sería bueno si pudiéramos visualizar en algún momento, quizás al final, algún caso como para ejemplificar y que puedan ver. Dale. Lo dejamos para... la ahora en la misma terminamos... posición del dibujo, ¿no? O sea, para que... Dale. Lo dejamos para el final. Ahora terminamos cuando termine Liliana y después Silvana y dejamos un poquito para el final eso. Bueno, respecto del capítulo de pandemia, yo remito a una experiencia que tuvimos todos. Recordarán que por esos días, sobre todo al comienzo, pero duró un tiempo, había una pregunta que circulaba. ¿Seremos los mismos al salir de este suceso? Esa era una pregunta recurrente, local y global, diría yo, ¿no? Casi un planteo existencial. Y entonces esto nos lleva a dos ejes claros en el sí mismo, que tienen que ver con la identidad y tiene que ver con el tiempo, porque había un antes del evento sanitario, había un durante, un transcurrir, y había un posterior sobre el cual nos interrogábamos, ¿cómo vamos a salir de esto, no? ¿Qué cambios nos esperan y demás? Entonces, el capítulo de pandemia nos parecía realmente importante hacer un abordaje por ahí, justo además estábamos en 2022, que todavía no estaba definitivamente resuelta la cuestión sanitaria, por lo tanto nos convocaba. Yo creo que nos convocaba en dos sentidos, en el sentido de nuestro rol profesional, observando las producciones que empezaban a presentarse en el sí mismo, que ahí también se los dejo para que los vean,
y lo que atravesamos nosotros como sujetos, porque esos interrogantes eran colectivos, eran existenciales y a nosotros también nos interpelaban, ¿no? ¿Qué nos interpelaban? Pero no nos olvidemos, Lili, no nos olvidemos que muchos de los protocolos con los que nosotros trabajamos durante 2022 eran protocolos que se habían tomado en 2020 y 2021. Claro, por cuando eso. hicimos el llamado a la recopilación, porque hubo colegas que estuvieron trabajando en forma presencial en el momento que a los profesionales de salud nos permitían hacer determinadas tareas, y muchos de esos protocolos fueron in situ. Nosotros los vimos en 2022 y realmente se veían cuestiones en la temporalidad y en qué nos va a pasar con el futuro, que se veían plasmadas en gráficos, ¿no? Vos que preguntabas, Carlos, bueno, ¿qué cosas? Desde un dibujo totalmente en el futuro, falto de detalles, sin accesorios, desvalido, pensándose el sujeto enfermo, hasta la imposibilidad de poder dibujarse, con lo que eso significa desde lo que es la posición existencial que todos tenemos ante la vida, ¿no? Y ahí es donde remitimos a autores que trabajan el tema de la posición existencial, sobre todo en lo que son las nuevas ciencias de la conducta. Por eso esto del capítulo de pandemia, que fue hecho en el 2022, con ya una apertura muchísimo más grande, era sobre materiales que habían pasado en ese momento. ¿Pero por qué? Porque algunas consecuencias se seguían viendo, y además porque esto, al haber sido un hito de alguna manera mundial, es decir, bueno, si sabemos que una situación así generó esto, si esto volviera a pasar, también podemos actuar preventivamente, porque sabemos lo que generó. Y eso es el valor un poco de lo que contamos en ese final del libro, que finaliza con ese capítulo, ¿no? Sí, y ahí quiero agregar algo, que precisamente, Juli, lo que vos comentás, toma la identidad, la temporalidad, pero agrega el asunto de lo disruptivo, que también lo trabajamos en el capítulo. ¿Por qué? Porque lo disruptivo, colectivo, tiene características diferenciadas de lo que es disruptivo a nivel individual y personal. Entonces, nos parecía que todo eso que iba a generar secuelas, no solo las que estábamos viendo, como menciona Juli, ya se estaban observando, sino las que fueron además en el tiempo y las que todavía estamos observando, ¿sí? Entonces, realmente fue interesante trabajar al mismo tiempo de lo que algo estaba ocurriendo. Los temas que ahí aparecen son justamente lo disruptivo como fenómeno colectivo, la nueva normalidad, dicho esto entre comillas, porque era un planteo si existiría o no una nueva normalidad, y citamos un trabajo, mejor dicho, dos trabajos. Uno que llevó a cabo CONICET con 18 universidades nacionales, en donde precisamente se hizo un informe preliminar sobre ciencia, salud, creencias y sociedad en Argentina, un trabajo muy interesante que documentó estadísticamente, por decir así, los efectos que ya estaban visibles en 2021 y 2022. Y después hay otro trabajo también que tomamos de referencia, que es el de L'Oréal UNESCO, también hecho en 2021, el impacto en Argentina de la ansiedad, la depresión, la creatividad y la memoria. Un informe preliminar que está, obviamente, en internet, está citado en el libro y que recomiendo, si están interesados en el tema, que lo revisen, porque es historia cercana, de alguna manera, ¿no es cierto? Así que esto también resultó sumamente estimulante y empezamos a ver, bueno, ya en la parte concreta y práctica de la ejecución del recurso, las dificultades frecuentes al evaluar en pandemia también, ¿sí? Las dificultades, claro, en tanto cómo se evaluaba en presencialidad, cómo se evaluaba a distancia, pero acá lo interesante era que nosotros hicimos un llamado a, de alguna manera, la gente que supervisa o que pertenece en una manera de supervisión, la manera de supervisión, esos grupos de estudio, con Estudio Pericial Cabildo. Bueno, agradecemos también a ellos la cantidad de protocolos que nos mandaron, donde la consigna era protocolos administrados en pandemia, o 2020-2021. Y lo que vimos, en una mirada transversal de todos esos protocolos, eran, por ejemplo, el acortamiento de los tiempos
¿no? O sea, ya no se podía hacer dibujos del futuro a un largo plazo, porque no sabíamos cuál iba a ser el largo plazo. Después, el cambio en la fisonomía, ¿no? Del presente y del futuro, ya personas mucho más cubiertas, hemos visto hasta dibujos de guantes, de barbijos, de cosas que uno no pensaría. Entonces, esta pregunta que decía Liliana, ¿y cómo va a ser la nueva normalidad? Y la gente se imaginaba así. Y ese grupo de protocolos que recibimos, la mayoría tenía que ver con el ámbito pericial, además, donde estaban viniéndose a evaluar por otra cosa, y lo que nosotros estábamos viendo era que había un efecto en ese sujeto, en su personalidad, pero que no estaba teniendo que ver totalmente, en algunos casos, en otros sí, ahí estaríamos en figuras concausales, ¿no? Que no tenía que ver totalmente con el hecho por el que venían a evaluarse, sino que tenían que ver por la situación ambiental, global que estábamos viviendo, ¿no? Y ahí viene justamente la importancia de considerar cuáles son las características que están citadas de los eventos disruptivos de carácter colectivo. ¿Por qué? Porque generan comportamientos, generan emociones, generan actitudes específicas de esos tiempos difíciles. Entonces, esto es interesante y es importante para no confundir lo individual, lo que es de producción y conflicto individual, con lo que es el efecto de un contexto como el que estuvimos atravesando. Que le pasaba a muchos. Exacto. No, era global, era, a ver, creo que lo imposible sería encontrar a alguien que no estuviera afectado de algún modo. Entonces, esto plantea eso, pero también, y para cerrar, quiero marcar esto que me parece muy importante, que también el informe de UNESCO lo plantea al hablar del tema creatividad. Creo que también, al mismo tiempo que lo disruptivo, se planteó la cuestión de las posibilidades de resiliencia, ¿no? Es decir, con qué recursos sale cada sujeto, cada conjunto humano, cada ámbito poblacional de un evento y de sus consecuencias de esta magnitud. Entonces, me parece que a nosotras también nos atravesó ese desafío porque trabajamos en la complejidad de un proyecto en un momento crítico, aceptar un desafío de algo nuevo que nos llevó a escribir. Acá hay pilares de resiliencia: la escritura, la reunión, generar un proyecto, y creo que eso también a nivel personal nos ha resultado sumamente enriquecedor, y creo que, bueno, como dice Julieta, que repetiríamos si volviera a ocurrir algo similar. Ya tenemos un poco más de experiencia. Ojalá les resulte a ustedes tan interesante leerlo como a nosotras realizarlo, es un deseo. Así que, bueno, muy agradecida y bienvenidos a su lectura. Le paso gracias, Lili. La palabra. Bueno, y ahora Silvana Montoro. Silvana, quedaste para lo último. Silvana es, bueno, licenciada en Psicología, profesora de nivel medio y superior, con maestría en Evaluación Psicológica y Psicodiagnóstico, y especialista en Psicodiagnóstico de Roger desde el sistema comprensivo. Bueno, da cursos en estudio de Policía Cabildo de Roger, supervisa, en fin, muchas cosas. Silvana, contanos lo que vos trabajaste. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, siendo la última en exponer, trataré de ser lo más breve y sintética posible, así tenemos lugar para el intercambio, ¿sí? Bueno, en lo personal, en primer lugar, bueno, agradecerte, Julieta, por la oportunidad, ¿no?, de poder participar en este libro. Fue para mí, igual que para todas mis colegas, ¿sí?, una experiencia muy enriquecedora, ¿sí? Por todo lo que ya estuvieron hablando acá mis colegas, ¿no? Es mi primera experiencia como autora, espero que no sea la última, porque de verdad fue un proceso, un recorrido muy ameno, de mucho disfrute, de compartir e intercambiar distintas opiniones, puntos de vista, con el mayor de los respetos siempre, llevando a cabo, ¿no?, todo este proceso, acompañándonos y haciendo lo posible y recalcando esto desde la virtualidad, que no es un detalle menor, ¿sí? Quedó demostrado, creo, con esto que
cuando uno pone ganas, compromiso y pasión, ¿no?, por lo que hace, todo es posible. Y esto también implicó, como veníamos diciendo, un desafío muy grande, momentos de mucha reflexión y de preguntas, ¿no?, sobre justamente, a ver, no había publicaciones precedentes respecto de esto que nosotros íbamos a escribir, y eso implica un doble desafío, ¿sí? Y también es otro detalle para nada menor, ¿sí? Así que bueno, habiendo dicho esto, les cuento que el capítulo que escribí lleva por título El sí mismo y la autopercepción en el test de Rogers, sistema comprensivo. Y trayendo un poco lo que Julieta decía al principio, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de poder hacer un entrecruzamiento, ¿no?, entre la información que nos brinda una técnica como es el Rogers, ¿no?, tan reconocida mundialmente, ¿sí?, por su validez, por su confiabilidad, con la información que nos brinda este recurso, ¿no?, del sí mismo. Entonces, justamente esto es lo que valida, ¿sí?, lo que decimos siempre, ¿no?, lo de la convergencia, ¿sí?, recurrencia, convergencia de los indicadores, ¿sí?, de todas las técnicas que nos van a dar justamente información clave que nos van a permitir arribar a conclusiones certeras, confiables, ¿no? Bueno, no sé si de todos los que están presentes acá, ¿no?, administran el test de Rogers, sistema comprensivo, por eso creo conveniente explicar muy brevemente, porque bueno, ya se lo ha explicado en el libro de forma muy detallada, ¿sí?, algunas cuestiones para dar cuenta de por qué este entrecruzamiento es posible, ¿sí? Bueno, en primer lugar, sabemos que el test de Rogers, ¿sí?, evalúa las características de personalidad y funcionamiento psicológico, ¿sí?, de un sujeto. Entonces, la información que nos brinda el test de Rogers se desprende del análisis de las agrupaciones que nos brinda el sistema comprensivo, ¿sí? Las agrupaciones, las nombramos así por arriba rápidamente, son controles, afecto, interpersonal, procesamiento, ideación, mediación y autopercepción. Y es justamente esta última agrupación la que nos va a brindar información justamente acerca de la percepción de sí mismo, del sujeto, de su autoestima, de las preocupaciones de ese sujeto, ¿sí?, de cómo se ve a sí mismo y de cómo ve a los demás, ¿sí? Y podríamos decir también cómo va construyendo, ¿sí?, su identidad, si sobre una base de realismo o no, ¿sí? Entonces, nombro rápidamente ahora las variables, ¿sí?, que conforman esta agrupación para que puedan ver cómo vamos obteniendo, ¿sí?, la información. La primera variable que va a integrar la agrupación autopercepción justamente es el índice de egocentrismo. El índice de egocentrismo nos va a brindar información, ¿sí?, acerca de si ese sujeto está muy autocentrado en sí mismo o no. Nos va a brindar información acerca de su autoestima, ¿sí? Otra de las variables, también muy importantes dentro de esta agrupación, ¿sí?, son las respuestas que nos aportan dimensionalidad. ¿Por qué? Porque la dimensionalidad nos va a brindar información acerca de la introspección que puede hacer ese sujeto y de qué tipo es, de qué características tiene esa introspección, porque podemos encontrarnos con una introspección dolorosa, denigratoria, ¿sí?, con una introspección medianamente normal sin este tinte, ¿sí? Tenemos otras variables, por ejemplo, como son los contenidos humanos, que esto nos va a brindar información acerca de cómo el sujeto se ve a sí mismo y cómo ve a los demás y cómo, como lo dije anteriormente, cómo fue construyendo su identidad propia, ¿sí? Tenemos también las respuestas de contenido mórbido. En este tipo de respuestas, cuando obviamente nos dan elevadas, ¿sí?, nos da cuenta de aquellas cualidades indeseadas del sujeto que proyecta hacia el exterior. Esto claramente, ¿sí?, nos muestra una desvalorización del sujeto y aparte nos aporta también una
una visión pesimista que tiene el sujeto y que vuelca a su entorno, ¿sí? Tenemos también las respuestas de contenido anatómico y de radiografía, que también nos van a dar algunas informaciones acerca de si hay alguna alteración en la autoimagen del sujeto y si existe alguna preocupación de esa persona acerca de su salud física, ¿sí? Entonces, vemos cómo a partir de esta agrupación, autopercepción, podemos lograr un entrecruzamiento, ¿sí?, con la información que obtenemos de este recurso. A ver, lo que queremos dejar en claro hoy, ¿no? Al menos ese es mi propósito y ese fue el objetivo, ¿sí?, de mi capítulo, es mostrar que este entrecruzamiento es posible entre una técnica como el Roger, ¿sí?, con todo lo que ello implica, y el recurso del sí mismo, porque eso nos va a permitir, ¿sí?, un mayor enriquecimiento de nuestro trabajo, y esto se puede hacer, es posible, ¿sí?, porque a veces tenemos como ciertas limitaciones, como planteaba Julieta al principio, ¿no? De, bueno, no entrecruzar una técnica así como un recurso, no, esto es posible y nos brinda mucha información, ¿sí? Así que bueno, el objetivo fue ese, principalmente en mi capítulo, y al final del capítulo lo que hice fue trabajar mucho más detalladamente, ¿no?, y en profundidad, en 2 casos, ¿sí?, de daño psíquico en el ámbito forense. Así que bueno, resumidamente, muy resumidamente, porque como ustedes saben, el Roger es una técnica muy compleja, ¿sí? Entonces traté de sintetizar al máximo posible, pero les quería mostrar cómo sí se puede y de dónde sale, ¿sí?, toda la información que se puede entrecruzar con este recurso del sí mismo. Así que bueno, habiendo dicho esto, doy por terminada mi exposición. Muchas gracias y bueno, gracias. abrimos. Gracias, Silvana. Sí, Silvana hace dos casos donde ella cuenta los casos y donde eso que aparece en los casos ella va diciendo, apareció también acá en el Roger, ¿no? Esta es acá en tal en la Recurrencia y agrupación, convergencia. en tal variable. Sí. Exactamente. Tomando cada Exactamente. una de las variables que integran esta agrupación y ¿Dónde viendo aparece qué acá? valores dan, si por arriba, por abajo de lo esperable, y comparándolo con el sí mismo en cada una de las variables. Bueno, y eso es más o menos, en líneas generales, los capítulos más importantes. Después, por supuesto, hay una parte introductoria, donde ahí sí contamos esto que preguntaba Carlos, ¿cuál es la consigna que Laura la dijo hace un rato, que es dibújese a usted mismo en el pasado, presente y futuro? A cada una de las imágenes le pido que coloque una edad, y una mención de qué se encuentra haciendo. Esto lo que implica para el sujeto es un ejercicio de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo que elija sobre su bagaje, sobre toda su vida, un momento histórico de su pasado, uno de su presente y uno de su futuro. Esta toma de decisiones va a tener una cualidad emocional. Y esa cualidad emocional después la relacionaremos con la entrevista. La evolución del grafismo, en tanto si se deteriora en una instancia vital o no. ¿Qué pasa con estos tiempos alterados? Y ahí es donde entra el capítulo de Fernanda con las huellas traumáticas. Esto es en líneas generales para contarles un poco a los que no conocen la técnica o bien el recurso, cuál es la consigna. Laura contó cómo la modifica ella con el tema del movimiento. Lo que podría agregarles es que se entrega una hoja paisada, ¿no?, como dato para la administración, la consigna, la hoja paisada, blanca, un lápiz, la goma siempre a un costado, como hacemos con todos los gráficos, no es algo que le vamos a poner delante. Y en lo que sí hay una modificación, quizás en niños muy chiquitos, donde uno segmenta la hoja, que los chicos cuando son muy chiquitos todavía no tienen incorporado. Ustedes habrán escuchado a los chicos que dicen, mañana fui,
¿no? Mañana fui a lo de mi abuela, ayer voy a tu casa. Entonces, estas cuestiones de los nenes muy chicos que tienen que ver con poder construir el tiempo de pasado, presente, futuro, en el caso de los niños necesitan esa ayuda de que por ahí hagamos 3 columnas, dibuja el pasado, el presente y el futuro. Ya después no lo hacemos más porque entendemos que esa alteración que pudiera suceder también tiene un valor interpretativo. Por supuesto, hablamos de la cultura occidental, porque la cultura oriental tiene otro lugar, el pasado, el presente y el futuro, que eso es una cosa que también investigamos en el libro. Bueno, yo creo que ya estamos. No sé si alguna de las chicas se olvidó de decir algo más, que quiere aportar algo más, o Carlos, vos nos decís, Ana, ¿cómo seguimos? Yo quisiera aportar algo, una cosita muy pequeña, reforzar esta idea de las narrativas, que no nos olvidemos que el recurso lleva el dibujo y las narrativas, porque son 2 elementos fundamentales de contraste, ¿no? Grafológicos y por supuesto para ver qué racionalizaciones dan cuenta de cada uno de los tiempos que graficó. Por eso, dibujante del pasado, presente y futuro agrega una edad, lo obligo a tomar una decisión sobre qué momento de su vida elige y qué tinte tiene ese momento, y que le escriba o me diga a qué corresponde, ¿no? Porque no es lo mismo de chico cuando iba a pasear con mi mamá a otra cosa. Y ¿no? tampoco es igual bueno, que el colega tome nota, o sea, lo tiene que escribir, esto es muy importante. Sí, a mí me pasa en uno de los casos que yo presento en mi capítulo, que la mujer a la que le tomo la técnica, en el momento en que yo se la tomo, tenía 45 años, y cuando se dibuja en el presente pone 40 años, ¿no? Entonces ahí también hay una interpretación de ese corrimiento y a qué responde ese corrimiento. Bueno, es que esa falla justamente tiene un valor interpretativo que tiene que ver con la entrevista que ella tomó, porque pasó por algo en ese caso. Exacto. O también sucede que prácticamente no hay, cuando se dibujan en el futuro, prácticamente no hay diferencia con el presente. Sí. También. Es nada. Las distancias temporales también, esto que contamos que en la pandemia se achicó, bueno, ahora ya no estamos en la pandemia. ¿Qué pasa con esta persona que no puede proyectar a largo plazo? Ahí, bueno, se me ocurre ahora, no está puesto en el libro, pero esto para que vean que uno tiene esta libertad de poder también, ¿no? Y a eso es a lo que queremos estimular, que podría asemejarse a la lámina en blanco de Roger, esto de dibujar del Tro. ¿No? Podríamos hacer ahí un paralelo. Una persona que por ahí no pudo dibujarme la figura del futuro y tampoco pudo decirme nada en la lámina en blanco. Y agrego una correlación más que a Silvana también le va a coincidir, la última respuesta del Roger a la lámina 10. Me parece que son los comienzos y los finales los que pueden, la riqueza de correlacionar para no quedarnos con indicadores individuales, ¿no? Y eso es, como vos decís, la lámina blanca del Tro, y en el Roger la última respuesta a la lámina 10, que es significativa también como cierra el proceso. Y en cuanto al grafismo, porque esto es importante también decirlo, en cuanto a la interpretación del grafismo, del sí mismo pasado, presente, futuro, vamos a tomar las mismas pautas del análisis de un TFH. O sea, vamos a buscar que esos dibujos hechos en el sí mismo tengan que ver con ese DFH que me hicieron del HPP, o con el de la persona bajo la lluvia, o si hay una diferencia en qué instancia digital se produce, qué movilizó esa toma de decisiones de ese momento histórico de su vida para que este gráfico de figura humana se me modifique tanto. Y esto, los que están en el ámbito forense... ¿Es posible que muestren algún protocolo? Cualquiera, solamente para ver cómo se plasma. Sí, tengo algunos, si quieren. ¿Vos tenés? Porque yo no tenía preparado. Yo lo tengo a mano. Mientras estaban hablando lo fui buscando porque me pareció que era una inquietud. Así que voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, para que ¿Tiene Liliana? Habilitame.
Bueno, a ver. A ver si se puede ver bien. Ujú. Bueno, acá tenemos un caso. Entonces, está el dibujo, está la narrativa. En este caso, creo que falta el título, cosa que también recomiendo que se pida. Claro, Un siempre que título a toda pedimos la un historia. relato, le pedimos un título, generalmente. Exactamente. A veces los colegas se olvidan, no lo piden, pero el título hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque es cómo cierra, ¿no?, sentidos a un proyecto de vida, o a su estado de vida. Bueno, acá vemos la alusión a los 3 tiempos, ¿sí? Acá, bueno, Está lo puesto que hasta las habrá que edades. ver en el contexto de cada caso qué significa, dónde está puesto para cada quien. Una cosa que se observa bastante en este recurso, sobre todo en forense, son pasados en donde, sobre todo los varones, están jugando a la pelota. Sí. Es totalmente recurrente esta cuestión, como un deseo, como una felicidad, como una realización de un momento de la infancia, ¿no? Es muy, Es muy verdad, en las recurrente. mujeres hay más variabilidad, pero en los Sí. hombres en general se repite bastante. Yo creo que en un 90%. Sí, y es muy interesante eso. Sí. Así que bueno, este es uno, a ver si dejo de compartir y podemos ver algún otro. Por eso Serrat cantaba, niño, deja ya de jugar con la pelota, porque Sí, claro. es la Parece que, constante. claro, parece que no solamente era, a ver si tengo otro por acá. No, espérate que acá había uno que se leía bien lo que estaba escrito, quería encontrar. Pero en este que mostraste rápidamente, se ve como que está del mismo tamaño. Ahí está, bueno, a ver. Y en el otro se veía más como que estaba posicionada en el tiempo, la más chiquita, más grande y con la pareja. Bueno, Bueno, lo perdón, esperable Yo es jugando al eso que fútbol. vos Y sí. decís. de la tapa, en el dibujo de la El dibujo de la tapa, tapa. es un chico jugando a la pelota. Claro. Claro, bueno, acá miren, acá también, soy yo jugando al fútbol a los 11 años. Sí. Bueno, Por el supuesto. gráfico tiene Volvés lo de la suyo. escuela y vas a jugar a la pelota hasta que no te vea la pelota, hasta que el alumno... Hay recurrencia. Acá el sujeto sin rostro, fíjense, era un Sí. tema laboral, si no recuerdo mal, soy yo trabajando, preparando los pedidos para el reparto con 47 años, y acá ya se dibuja más invalidado, con un bastón, tratando de ir a pasear a la casa de mis hermanos con 85 años, o sea, la proyección de futuro era considerable, ¿no? Claro, no, pero O sea, ahí la se ve proyección- cómo se marca la temporalidad y la vivencia Claro, en los Sí. diferentes Y claro. acá, momentos. seguramente esta infancia, a pesar del ideal o el feliz recuerdo de jugar a la pelota, bueno, la grafía ya nos dice bastante, ¿no? Claro, Esta el pelota toda sombreado, el enredada. rayado, ya no estoy hablando de conflictos. Exactamente. Entonces acá, bueno, también es interesante en los casos donde encontramos antecedentes, la concausalidad indirecta, en fin, todo lo que nos puede resultar a partir de esa evidencia. Y acá defensas obsesivas, en fin. Bueno, También da es para mucho interesante análisis. cuando por ejemplo, 2 imágenes de las 3 que nosotros les pedimos se dibujan en compañía y en una en soledad. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿No? Hay una pérdida de relaciones interpersonales. ¿Por qué? Acá, en esta instancia, ¿qué pasó? ¿No? O sea, son muchas las puertas que abre. Por eso yo al principio hablaba de lo divergente. A diferencia de las técnicas más de índole psicométrica, aunque algunas proyectivas también, que tendemos a buscar el cierre, o sea, cerrar la hipótesis. No, el sí mismo nos las abre para que nosotros después profundicemos y busquemos con esas otras técnicas más medibles aquello que lo confirme de alguna manera. Esa es un poco la idea. Bien. Porque Es es lo una que técnica decíamos que ocurre con el muy rica, muy enriquecedora por los datos que da, económica en tiempos materiales, ¿no? Y que brinda una serie de datos que uno se puede articular.
Es un test que es Claro. una mini batería de test gráfico, porque estamos viendo la Exacto, temporalidad y exacto. estamos viendo la Claro. recurrencia, convergencia Y de a, datos, cómo y se... a mí me gustaría decir una cosita que me la contó Laura en una especialización que está haciendo ella ahora, que es que nombraron esta técnica, Laura, y que una de las cosas, te voy a ayudar, pero yo te lo digo y vos lo ampliás. Una de las cosas que dijo el docente habló del efecto sorpresa en el sentido de que es algo que la gente no conoce, y a veces hay como, ¿no? El persona, y te van a Es pedir muy el persona bajo googleable, la lluvia, y te claro, van es a muy pedir googleable el HTP, la persona Claro. bajo la lluvia, son técnicas que ya se conocen, que los abogados saben. Igual hay una fantasía de que uno cree que el peritado Sí. siempre viene muy preparado, y la verdad que en general no saben ni a dónde No, vienen. nada. Yo tiene No. idea. Le traje la Ni idea, radiografía, ni doctor. idea tiene. Vengo a la Sí. doctora, me mandó acá la abogada, no tienen ni idea. O no Ni sé bien idea. para qué vine, pero bueno. Pero a veces pasa, o a veces en el ámbito laboral, si alguien se quiere dedicar a lo laboral también, en laboral es muy esperable que la gente googlee las técnicas, o qué me van a tomar en un psicotécnico, y esto, además de agregar material a la batería, agrega el factor sorpresa de que no hay material escrito. Nuestro libro creo que es el primero que existe escrito, y en donde contamos de qué se trata la técnica, pero no hay algo popular, digamos, como la persona bajo la Claro. lluvia, donde la gente sabe que tiene que hacer el paraguas, que tienen que hacer el piso, ¿no? Como hay ciertos patrones que ya son conocidos. Sí, que y eso me parece que está bueno. que en realidad no es, o sea, no va a seguir tomando esas técnicas porque nos aportan muchísima información. El inconsciente pero aparece esto igual, de- ¿no? O sea, lo sabemos eso. Claro, por supuesto, pero esto de poner alguna técnica o algún recurso novedoso, de ir ayornando nuestras baterías, también de generar el efecto sorpresa para el otro, nos genera un desafío. Y es, bueno, por lo menos yo hablo de mí, a mí los desafíos me encantan, ¿no? Y un poco es eso el planteo, ¿no? Además de que son técnicas más conocidas, esto de poner algo que, bueno, a ver, moví una pieza de ajedrez, por ahí me mueve también el resto. Ujú. ¿no? A mí también me parece muy También útil para uno cuando mismo. uno tiene una pericia con varios actores, en donde está Sí. bueno también variar la batería diagnóstica, por si se conocen, se pasan información, o se cuentan lo que pasó. No hay mucha, ¿no? Como vienen como con cierta cosa armada, y bueno, entonces preparar Y la además de cosa todo eso, distinta. claro, Sí. y además de todo eso, de verdad, de variar, realmente es lo que se debe hacer, porque la batería debe Claro. ser ajustada. Claro. En serie. Tengo 5 actores, a ver, hagamos en serie, porque entonces para eso lo cito Claro. grupalmente, la hago grupal, que no. Exacto. O sea, hay que ajustar. No es lo mismo esta persona con estas características que con esta voy a ir a buscar estas técnicas porque creo que por este lado voy a tener la información que escuché en la entrevista y con esta voy a ir con otra cosa. Eso, Claro. Y tiene que ver con la tener edad un muy buen también. maletín de trabajo. Claro. Tiene que ver con la edad de las personas que vamos a evaluar. Ujú. Y no es lo mismo una persona mayor, ya por ahí anciana, ¿sí? Que una persona de 50 años o una persona de 20. Hay cosas que por ahí se juegan en una persona mayor, ¿sí? En cuanto a la motricidad fina y demás, que tienen mucho que ver, ¿sí? No tiene la misma motricidad fina para dibujar una persona a los 80 años como que a los 50. Y uno dice, entonces el trazo, no, pero es una cuestión lógica. ¿Sí? Es una herramienta que no puede faltar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero jurídico forense. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, nosotras creo que ya, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Carlos, ustedes ya... Sí, están todos habilitados a preguntar, más que habilitados están obligados a preguntar, porque vamos a continuar hasta que no pregunten, que vamos a quedar enganchados hasta... Para saber, bueno, qué les pareció, si les pareció interesante, si conocían la herramienta,
o si alguno tiene experiencias, comentarios, aportes, Ahí de acuerdo con el uso de esta levantaron técnica. la mano. Ahí levantaron la mano. Habiliten el micrófono y hablen directamente. Gabriela había levantado la mano. Gabriela, te escuchamos. Oh. Ah, no, ahí está, pero no se le escucha. Sacó el mute, pero no se escucha nada. Ah, dice que lo va a escribir, me parece. Bueno. Ahí. Interpretamos lenguaje de señas también. Bueno. Bueno, silencio absoluto. Hemos... Preguntas, comentarios, aportes. A ver, hola, ¿qué tal? Muy Hola, Dora. agradecida por, hola, muy agradecida por la presentación. Realmente muy clara. Realmente con mucho No, se nota el Se corta. esfuerzo, el trabajo que han realizado aporte. Julieta, Silvana, Fernanda, Liliana, Laura. Se nota la pasión, el Muy intenso el entusiasmo, que trabajo. por ahí es algo que Sí, yo les sí, sí. señalo a los Se nota. alumnos de la PPS, con que Sí, se se puede nota. encarar la tarea, más allá de la... No es una obligación, es un trabajo que uno realiza, es una tarea profesional, pero que es, por ahí observamos por ahí en los invitados habituales, ¿no? Este entusiasmo, esta pasión para hacer, para transmitir, y bueno, La verdad que en esto que vos decís, yo creo que la pasión mueve al mundo, ¿no? No sé si lo dijo John Lennon o alguno de los Beatles, pero creo que fuimos un equipo de apasionadas en ese sentido, porque el entusiasmo de las chicas cuando les dije, ¿hacemos esto? Yo pensé que me iban a decir, estás loca, ¿cómo vas a escribir algo que nadie escribió nada? Y es una de las cosas que a mí me pone más feliz. Tengo la suerte de tener otros 2 libros hechos, pero que también, por supuesto, me ponen súper feliz, pero este tiene ese plus del haber sido apasionado. es de las Ahí impugnaciones, está uno. Ahí está uno, es verdad. es Con Liliana lo hicimos. sobre las impugnaciones en la pericia, un material importante Sí. de referencia. A mí me parece que otra cuestión a destacar, porque ustedes en la elaboración son 5, creo, ¿no? Que entre 5 se puedan poner de acuerdo, trabajar, producir, aportar. 5 mujeres. Me parece muy interesante. Yo no quiero hacer el comentario ese porque me van a decir de machista. 5 mujeres hablando y escuchando a la otra, muy complicado. Y que dicen, No, y que dicen que en Argentina no somos buenos formando equipos, que somos mejores cuando nos vamos afuera formando equipos, ¿no? Pero bueno, Sí. acá Pero nos fue contradecimos. muy bien Bueno. con eso. Bueno, Se entonces, cayeron, Claro. tiramos mitos. exactamente, porque es la importancia del trabajo en red. Quiero señalar la importancia del trabajo en red, de los lazos sociales, que uno comienza, creo que Laura se interesa en un tema, va, Sí, era el objetivo en busca, común, me parece, encuentra cada uno desde su Julieta y lugar. terminan escribiendo un libro, ¿no? Todo es producto de los lazos, de la capacitación permanente, de la búsqueda permanente. O sea, nunca podemos tener 10, 20, 30 años, 40 años de profesión y siempre tenemos que estar leyendo, actualizándonos, debatiendo, Totalmente. compartiendo, aprendiendo. Totalmente. Yo el día que me recibí,
sabía que me enfrentaba a una carrera, a una profesión muy individual, ¿no? Y muy aislada, psicólogo solito ahí en el consultorio, nadie lo ve, ¿no? O sea, y yo dije, yo no, esto no, dije, yo tengo que hacer el cambio, necesito aprender del otro, necesito esa retroalimentación, y fue un aprendizaje, este libro, que yo si bien estoy como compiladora y escribo también algunos capítulos, fue un aprendizaje mutuo impresionante. Bueno, estamos en revelaciones. Yo lo que más sentí cuando me recibí fue andar por la vida sin un libro bajo el brazo. ¿Viste? Que vas cargando carpetas, apuntes, libros, y es un tiempo, y después, bueno, volví a seguir estudiando otras cosas porque Claro. este es el libro de Porque nunca termina. como el mate para el uruguayo, ¿viste? Que no ves a un uruguayo sin un mate que ya tienen como un defecto acá. Bueno, uno está como acostumbrado a andar con libros y leyendo libros. Había una colega uruguaya que estuvo acá hace poco y muy contenta, me decía, mis padres están en la feria del libro, y creo que estaba acá en el grupo, la vi ingresar. Estuviste en la feria del libro, te vi por ahí. Sí. ¿Lo vieron, me decía, no? no, ella me dijo, les encargó a sus padres que estaban acá en Buenos Aires que le llevara el libro a la colega de Uruguay, así que bueno, estoy muy contentos también por esos mensajes que hemos recibido. Bueno, no sé, Bueno. yo por mí estoy... Bueno, entonces vamos a liberar a los integrantes, a los participantes, al elenco estelar, le pido que se quede un poquito más para terminar de hacer un cierre interno. Dale. Los demás pueden Carlos, ir. hay una pregunta en el chat. ¿Quién hace la pregunta? Gabriela, para que quede Gabriela escribió. Sí, Sí. ella pregunta, en el caso de las personas sordas que pueden ir con su intérprete de lengua de señas, ¿qué se toma en cuenta? ¿El texto escrito por la persona sorda o lo que comenta el intérprete? ¿O solo el texto? ¿Tuvieron algún caso? Bueno, a ver, si estamos hablando dentro del marco de las pericias, el intérprete debería ser un perito sorteado, no un familiar. Porque ahí puede haber un sesgo en la información que nos está dando. Esto independientemente del sí mismo o de cualquier técnica. No Igual, sé si perdón, el intérprete va a decir lo que dice la persona, por lo tanto no habría diferencia en el texto escrito con lo que dice, porque lo diría la misma persona, ¿o no? Claro, pero como dice Julieta, uno se puede excusar, ¿no? En un nombramiento. Hoy vi un aporte de Dora, que nombran una psicóloga para un grupo familiar y una menor de 1 o 2 años, y la psicóloga acepta el cargo para los adultos, pero dice que no tienen la especialidad en psicología infantil, y que para evaluar a la menor, bueno, y en estos casos uno también puede, como suponiendo que sea un grupo, bueno, que a ese que haya como un especialista, un psicólogo, un perito, psicólogo, que maneje el uso de señas. ¿Querés? ¿Estabas por ahí? Claro. Sí. Yo, a ver, entiendo Elizabeth, que estabas por ahí, yo te vi. ¿Dónde se puede hacer la formación en Roya? Porque habías mencionado, creo que en un grupo, de que había como un lugar donde había psicólogos que manejaban lenguaje de señas, si no me equivoco. Sí, Carlos. Me parece que en un grupo vos mencionaste esto, que preguntaste. Sí, una colega. Que yo no conocía. Hay como una asociación de psicólogos, algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo es lo que eso? pasa es que... Hay colegas psicólogos que trabajan con lenguaje de señas. Sí. Y que están en una agrupación o en un grupo, una cosa así. Y La Cruz Roja
tiene esa especialidad y muchos colegas estudian ahí y bueno, y después se arma una red, como se arma esta red, se arma una red a partir de ahí. En el caso acá de Capital está la Cruz Roja filial Saavedra, que es donde se imparte la información. Sí. Sí, Saavedra y Belgrano. para la atención clínica obviamente hay que dirigirse a estos lugares, pero vuelvo a lo que decía, para lo No, que claro, es pero a lo que me forense, refería con esto, como que hay psicólogos formados en esto, y alguno de ellos se debe haber inscrito en el curso, en los fueros. en las listas. Prestadores. Claro. Entonces, el tema, ¿sabes cuál es el tema, Carlos? Que se haya inscrito y formando que también tiene lenguaje de señas, porque si no, o sea, que también sabe el lenguaje de señas, o sea, tendría que estar inscrito en doble lista. Y si no encuentran a ninguno psicólogo en las listas. Claro, porque en esa que inscripción figuren, uno se escribe en forma general, o si tiene una especialidad, una Claro. idoneidad específica, la agrega para que no estén sorteando a ver si sale uno. Entonces ya buscan. Y si, eso, claro, pero el tema es si no llegan a encontrar, bueno, tendrán que sortear una persona con lenguaje, o liberar un oficio a alguna institución, como esta que nombraba la colega, para ver si hay algún, porque no podemos con la familia, lo mismo cuando hay que peritar a un perito en lenguaje de señas que sea el encargado de traducir, porque tiene que ser una traducción oficial. Claro, totalmente. Es una prueba lo que nosotros estamos haciendo para el juez. Una prueba, exactamente. Lo mismo Bien. si hace poco una colega que creo que estaba acá en el grupo me hablaba de que había peritado una persona de Paraguay que prácticamente manejaba exclusivamente guaraní, que creo que anda por ahí. Bueno, si era lo único que hablaba, esta persona al final pudo desenvolverse y hablar también el castellano, pero bueno, si era la única lengua que manejaba, habría que haber ahí pedido traductor. Bueno, esto es lo mismo, lo del lenguaje de señas. Claro. Bueno, todo Acá enriquecedor, hay todo se abre. Perdón, Andrea González pregunta si le dirían otra vez el nombre del libro, que es es mismo, pasado, presente y futuro. Sí. Julieta Cortina, Silvana Montoro, Liliana Manfroni, María Fernanda Goringer. No sé si lo pronuncio bien, porque estos nombres a veces tienen como acentuaciones o pronunciaciones. Ahí dice Fernanda que está bien pronunciado. Bien. Y Laura Fassi. Laura Fassi. La editorial del libro, gracias. Editoriales, autores de Argentina. Bueno. Les agradecemos, les Muchas gracias. que queden Muy interesante. más, le agradecemos la colaboración, la presentación, Bueno, la gracias a ustedes por la generosidad. invitación. Gracias, muchas gracias.